Lo sucedido en Lorca es hoy la noticia del día. El programa de Radio Nacional de España, en días como hoy, de Juan Ramón Lucas, va a emitir el programa desde el lugar de la tragedia para conocer de primera mano las últimas noticias. Lógicamente, todos los diarios de hoy se recogen esos seísmos en sus portadas. El País titula: 2 fuertes terremotos causan 8 muertos en una aterrorizada Lorca, y resalta: Zapatero y Rajoy acuerdan suspender hoy la campaña electoral. La fotografía de portada refleja cómo una policía y una vecina de Lorca consuelan a una hija de uno de los fallecidos. ABC abre con la imagen de un médico que lleva en brazos a un bebé herido tras el derrumbe de un edificio en Lorca y dice: terremoto mortal en Murcia. Añade: al menos 10 muertos y decenas de heridos en Lorca por el derrumbe de varios edificios en el peor seísmo en medio siglo. El periódico repite también fotografía y titular, pero además explica: un temblor de 5,2 grados causa la mayor tragedia sísmica en España desde 1956. Lo mismo ocurre en el Diario Público, que además resalta el seísmo con más víctimas en España desde 1969. La fotografía de portada es también para la hija de uno de los fallecidos. La Vanguardia parte su portada en dos. Por un lado, abre con la tercera liga consecutiva del Barça, pero tampoco se olvida del terremoto de Murcia y titula: la tierra sacude Lorca. La reforma de la negociación colectiva, cambiamos de asunto, entra en su fase definitiva. El presidente del Gobierno se reunió hoy con empresarios y sindicatos para impulsar un acuerdo que, según ambas partes, parece cercano. El Gobierno pretende dar un impulso a la última fase de la negociación colectiva. Hace ya 2 meses que se superó el plazo fijado en febrero en la firma del acuerdo social y económico, pero patronal y sindicatos están cerca de alcanzar un principio de acuerdo. Podríamos estar en condiciones de materializarlo hacia finales de mes. El presidente del Gobierno ha cancelado su asistencia a una cumbre en Noruega para mantener un encuentro con la patronal y los sindicatos. Para el Ejecutivo es imprescindible que esta reforma se haga por consenso, ya que favorecerá la competitividad del país. COE, comisiones y UGT ya han anunciado que prefieren sellar el acuerdo una vez que pasen las elecciones. Es un proceso que está en una fase avanzada, pero en la que aún existen nudos que hay que desatar. La flexibilidad, la estructura de los salarios y la protección de los trabajadores son los principales escollos, según los sindicatos. Los líderes de comisiones y UGT han anunciado una comparecencia este mediodía para explicar su propuesta conjunta. La economía española crecerá este año 9 décimas y el paro rozará el 21% para bajar hasta el 20,5% en 2012. Son las previsiones del BBVA ligeramente por encima de lo que estimaba anteriormente, inferiores a las del Gobierno. En el informe, el banco destaca que el Gobierno puede cumplir con el objetivo de déficit marcado, aunque necesiten nuevas medidas de ajuste, y considera esencial el avance en la negociación colectiva. La economía global seguirá creciendo fuerte gracias al impulso de los países emergentes como China, India o Brasil. La economía ha centrado parte de la sesión de control al Gobierno de ayer. El presidente acusaba a los populares de deslealtad por decir que España está al borde del precipicio, y el líder del PP ha vuelto a lanzar insinuaciones sobre un posible adelanto electoral. Tiene usted el dudoso honor de ser el presidente de ese Gobierno que más ha empobrecido a los españoles y más recortes de derechos sociales ha hecho nunca. Cuanto más tiempo siga ahí, peor para el conjunto de los españoles. Muchas gracias. Ya que no ayuda a salir de la crisis, por lo menos, por favor. Por lo menos llame la atención a su portavoz económico, que ayer dijo que España estaba al borde del precipicio. Por 2 razones. Primero, porque es falso, y segundo, porque es irresponsable y desleal hacer eso con nuestro país. También en el Congreso se habló de Bildu. UPN, en una pregunta al presidente, mostraba sus temores sobre la legalización de la formación abertzale. La sentencia del Tribunal Constitucional, si usted no está jugando con 2 barajas, es un varapalo a su propia tesis sobre la relación entre ETA y Bildu. Las víctimas de ETA nos dicen que la legalización les ha vuelto a matar. Tienen razón. Ahora solo faltaría añadir a lo propio de la legalización una negociación política sobre nuestro actual marco de convivencia que se acercara al proyecto político que defiende ETA. Se podrá discrepar de una sentencia del Tribunal Constitucional, criticarla, por supuesto, en democracia. Lo que el Gobierno considera que no es apropiado y que es grave es deslegitimar una sentencia del máximo intérprete de la Constitución. Con Bildu o sin Bildu,
el Gobierno proseguirá en su eficaz tarea de debilitar a ETA, de acorralar a ETA en el camino del fin de la violencia. Con Bildu o sin Bildu, el Gobierno no consentirá que nadie se aproveche de las instituciones en favor de la violencia. Hoy termina el plazo para la posible impugnación de las listas de Bildu si el Gobierno o Fiscalía consideran que existen hechos que hagan sospechar de posibles lazos con ETA. Los representantes de la coalición intentan desmarcarse de la imagen del etarra que portaba un cartel de Bildu al salir de la cárcel este martes. El Partido Popular pide que se intente de nuevo la ilegalización. Rubalcaba ha respondido que aunque la foto sea una provocación, no es suficiente para actuar. De esa foto también ha hablado el presidente del Supremo. Lo considero reprobable en todos los puntos. No puedo admitirlo que a la salida de la cárcel se pueda hacer un acto de ese tipo. Desde el primer día le dijimos al ministro del Interior que estuviera muy pendiente de la actuación de Bildu y de los que jalean y rodean a esta organización. Ayer se vio que no han perdido el tiempo y yo lo que le pido es que actúe. Pido una vez más responsabilidad quien sabe perfectamente que una cosa es la indignación que provocan esas provocaciones y otra cosa distinta son las razones jurídicas que pueden permitir una impugnación ante un tribunal como el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional. Y esa distinción, repito, la conoce un estudiante de primero de Derecho. Bildu ni ha instigado, organizado ni protagonizado dicho acto. Que Bildu ni ha tenido, ni tiene, ni va a tener nunca ningún tipo de relación con ETA. No hay detalles sobre el contenido de la reunión que ayer mantuvieron en Berlín la canciller alemana Angela Merkel, el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso. Lo único que sabemos es que trataron la crisis griega. Entre tanto, en el Parlamento de Estrasburgo, el comisario económico Olli Rehn ha instado a Atenas a dejar a un lado las disputas internas y a acelerar la aplicación de las reformas estructurales y el plan de privatizaciones para evitar los perjuicios que supondría la reestructuración de su deuda. Rehn defendió la estrategia europea contra la crisis porque, según dijo, ha logrado evitar el contagio de España. En Bruselas, hoy los ministros del Interior de la Unión Europea van a analizar la puesta en marcha de controles en las fronteras internas de la Unión. Este encuentro se produce tras el anuncio del Gobierno de Dinamarca de que va a establecer puestos de vigilancia en su frontera con Alemania. El Gobierno de Dinamarca ha dado ya un primer paso en el restablecimiento de controles entre los países de la Unión. Impulsará controles permanentes en su frontera con Alemania. Lo justifican el auge de la delincuencia desde el este de Europa. Vamos a invertir en equipos de identificación. Será más fácil perseguir los coches que crucen la frontera. Con los escáneres podremos detectar los escondites de drogas y de armas. Hoy, previsiblemente, la creación de controles en las fronteras de los países comunitarios será analizada en un encuentro entre el presidente francés y el de la Comisión Europea. El Parlamento de Estrasburgo se opone a la medida. Entiende que se impide la libre circulación de las personas. Pero hoy también los ministros de Interior de la Unión Europea discutirán junto con la Comisión su puesta en marcha. Los partidos xenófobos están en auge electoral en gran parte de Europa. Entre los gobiernos de la Unión hay distintas opiniones sobre si es preciso la reforma del Tratado de Schengen que permite la libre circulación. Pero sobre todo se debate si los nuevos controles fronterizos han de ser permanentes o excepcionales. Esta madrugada se han vuelto a escuchar 4 fuertes explosiones en Trípoli. Según testigos, algunas detonaciones se habrían producido en una zona cercana al complejo residencial de Gadafi. La televisión pública ha ofrecido imágenes del coronel recibiendo a líderes tribales. Son las primeras desde el bombardeo a una de sus casas en el que murió su hijo menor. Y en Misrata los rebeldes han conseguido un gran avance y controlan el aeropuerto. El jefe del Consejo Nacional de Transición discutirá hoy con el primer ministro británico, James Cameron, la apertura de una oficina permanente en Londres. En Siria, la oposición denunció la muerte de al menos 19 personas en las últimas horas en el sur del país como consecuencia de la represión del gobierno. Según afirman, los tanques habrían disparado contra viviendas en Homs, que es el centro del país, y Deraa en el sur. También en Alepo, la segunda ciudad siria, la policía ha dispersado unos 2.000 universitarios que se manifestaban exigiendo el final del cerco militar de las ciudades. Naciones Unidas ha vuelto a criticar la brutalidad del régimen que impide la llegada de ayuda humanitaria y de observadores internacionales.
Y para hoy nos espera un día con un tiempo algo más inestable de lo que hemos tenido en los días anteriores. Ana Belén, cuéntanos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un sistema frontal va a dejar algo más de inestabilidad en puntos del norte del país y vivíamos una noche de tormentas en algunos puntos también de la mitad norte de la península. En las últimas 10 horas que nos envía el satélite Meteosat vemos esas nubes bien definidas, más blanquecinas, más redondas, con forma mejor y concretada. Y vemos cómo esas nubes son las que a estas horas están dejando algunos chubascos repartidos por el país. El frente que deja precipitaciones en el tercio norte lo vemos en el mapa de superficie, y atención a las isobaras juntas en puntos del extremo sur peninsular. Nos indican que todavía en el área del estrecho, en el mar de Alborán, el viento puede soplar con rachas fuertes. Así las cosas, esperamos una jornada por lo general con nubes y claros, nubes más abundantes en puntos del tercio norte peninsular. Podrían escaparse algunos chubascos, sobre todo por la mañana, que pueden ser moderados en la zona del Cantábrico más oriental, y luego ya a partir del mediodía el riesgo de tormentas va a ir creciendo en puntos principalmente del norte y sur de Castilla y León, también en la Sierra de Madrid, en la Ibérica, en el área de los Pirineos y en puntos del norte de Andalucía, sur de Castilla-La Mancha y Extremadura. Jornada más tranquila en el resto de España, con intervalos nubosos, y atención a la posibilidad de calimas en las Islas Canarias. Las temperaturas en estos momentos por lo general ya están por encima de los 10 grados en prácticamente todas las regiones de la mitad norte, incluso en algunos puntos del sur están superando los 15, también supera los 15 a estas horas en las Islas Canarias. Las máximas van a bajar, lo van a hacer, se va a notar en puntos del tercio norte peninsular, donde vemos valores que están ya rondando los 19-21 grados, cuando ayer en las horas centrales del día en algunas de estas zonas se llegaba a los 27-28. No van a variar los termómetros demasiado en puntos del sur, volvemos a situarnos en la marca de los 30 grados, principalmente en el sur de Extremadura y oeste de Andalucía. Nos quedamos alrededor de los 27 grados en las Islas Canarias, en el archipiélago balear en torno a los 24. Así celebraban miles de aficionados el tercer título consecutivo de Liga del Barça. Nada más terminar el partido comenzó la fiesta en las calles, en la ciudad condal, también en el avión en el que regresaba el equipo.